a inaugurar la jornada de hoy dando la palabra a don Alfonso Ramón García López, que es el vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de la región de Murcia y bueno, pues que nos va a dar la bienvenida, ¿verdad, Alfonso? O sea, cuando quieras. Sí, efectivamente, llevo ya varios minutos, bueno, bastantes minutos escuchando tus palabras, Dinora, o lo de José María Tos. José María Tos está definiendo lo que es la ley y los antecedentes de la misma, ¿no? Con los graves problemas que tenemos a nivel europeo, a nivel mundial, con el tema del medio ambiente, la producción de residuos y demás. Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos siempre, cuando apareció esta ley, la 7/2022, nos dio la impresión que era una ley muy importante, ¿no? Que derogaba la ley del año 2011 y que efectivamente hacía transposición a la normativa española de directivas de la Unión Europea que se habían quedado ahí, como ha dicho antes José María, la del año 2018, que estaba todavía sin aplicar, sin transponer a la normativa española, y que ahora se hace con esta ley 7/2022. Para nosotros, desde los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, en la responsabilidad que tenemos dentro de nuestra comunidad y como es lógico, nuestra proyección no solamente en la misma, sino que nuestros técnicos y profesionales trabajan en comunidades colindantes o en otras zonas de otros puntos de España, pues entendemos que vamos a ser los difusores, aquellas personas, aquellos profesionales que vamos a coger la ley y con la ayuda de profesionales como José María y tal, vamos a intentar entenderla y aplicarla a todo tipo de instalación y complejo industrial, ¿no? Y eso es importante. Nuestra responsabilidad es enorme. Es decir, no solamente es que tenemos que entenderla y conocerla, sino que tenemos que aplicarla. Y vamos a ser quizás la primera trinchera que va a tener lo que es el mundo de la economía, el mundo del empresario, también el mundo privado, en donde conozcan de primera mano cuál sería la aplicación de dicha ley y cómo va a influir en sus actividades económicas, actividades de ocio y de vida. Y eso va a ser muy importante. Por lo cual, yo no me voy a dilatar más en la presentación. José María, todos no creo que necesita mucha presentación, porque viendo su perfil se ve que la experiencia que acumula durante sus años de gestión, tanto en la administración como en la empresa privada, pues le hace acreedor de su presencia aquí, y que yo agradezco a Dinora pues que las gestiones que ha realizado para que esta conferencia pues tenga el ponente, el conferenciante que realmente se merece, que nos va a ilustrar sobre el contenido de esta ley y la aplicación de la misma. Y al resto de los asistentes y tal, agradecerles la confianza que han tenido en esta jornada a propuesta del Colegio de Ingenieros Técnicos y, como todos sabéis, coordinada por Dinora, a cual te agradezco especialmente el esfuerzo que ha realizado, y a José María, todos también, pues su presencia aquí esta tarde para ilustrarnos y darnos a entender un poco y conocer el desarrollo y cómo se va a aplicar dicha ley. Muchísimas gracias a todos. Y yo ya con esto termino mi intervención y doy paso, Dinora, a la persona que sea conveniente, que será en este caso creo que José María, ¿no? Para que nos ilustre sobre Muchísimas gracias, Alfonso. Voy a hacer una pequeña, muy brevísima introducción sobre José María. Te agradezco las palabras, Alfonso, pero también me gustaría, ¿cómo se dice?, alargar ese agradecimiento tuyo a todo el equipo del colegio, porque la verdad ¿qué te voy a decir del Colegio Oficial de Ingenieros de la región de Murcia? ¿Vale? O sea, que es tremendo la labor que están haciendo desde el gerente que tenemos hasta Ramón que está ahí detrás ayudándonos a todos. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta primera ponencia, este primer webinar dentro de una gran serie de webinars que tenemos previsto lanzar. Y bueno, y vamos a contar ya, como ya saben, con Josep María Tos y Borràs, que ha sido muy humilde a la hora de poner esta primera diapositiva. Josep María, eso sí, te voy a tirar un poquito de las orejas porque pones consultor en economía circular. Tenemos a Josep María como un grandísimo experto en temas de residuos. Su currículum es impresionante, por supuesto lo pueden consultar en LinkedIn, pero yo me gustaría, si me permites, Josep María, me gustaría destacar tu papel fundamental en la agencia catalana
de residuos durante 10 años, o sea que no son pocos, o sea, has trabajado ya como en las leyes, has trabajado en el día a día del mundo de los residuos y conoces perfectamente la realidad a la que nos enfrentamos. También puedo decir que eres diplomado en Ciencias Empresariales y, por supuesto, tienes un máster de SADE en Dirección Pública. Más allá de todos los puestos, cargos y miles de hazañas que has ido realizando a lo largo del tiempo, pero me gustaría, sobre todo eso, destacar tu papel fundamental en la Agencia Catalana de Residuos, porque me consta que es una agencia, si no es la más importante, la más relevante de España, desde el punto de vista de la puesta a punto de proyectos, es una de las que más. Bueno, pues simplemente agradecerte tu presencia y vamos a escucharte para ir ya, recuperar un poquito el tiempo que hemos estado así charlando tú y yo como grandes amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecer a Alfonso sus palabras. Un placer y un honor compartir esta tarde virtualmente con los miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia. Hubiese preferido compartir presencialmente, pero otra ocasión será. Agradecer las palabras de Dinora, un placer colaborar y compartir y encontrar gente por el mundo para compartir conocimiento, y evidentemente a todo el equipo también del colegio que me ha sufrido conectando y intercambiando mensajes, y evidentemente a todas las personas que estáis conectadas, viéndonos o escuchándonos para hacer unas reflexiones. No hablaré de mí, ya me encontráis. Yo soy un empresario que como joven tiene la política y cree en la transformación de la herramienta de la política, pero soy un empresario en el fondo, un emprendedor, ¿no? Que no me gusta el fútbol, me gusta la política, y desde que tengo uso de razón combino las dos cosas, la emprendeduría y la asesoría, y con el tema de político como herramienta de transformación de una sociedad, ¿no? Y empecé por la más inmediata, que era la de mi municipio, Riudecañas, un pequeño pueblecito de 1.200 habitantes de la provincia de Tarragona. Pero ¿dónde estamos? Estamos en medio de una revolución, lo decía mis palabras iniciales, ¿no? Estamos en una revolución ambiental. Desde el 2015 aparece el concepto de economía circular, cuando el comisario Potočnik lo pone encima de la mesa, básicamente en una orientación de captar recursos. Europa es altamente dependiente de todo tipo de recursos, igual que España. Importamos energía y materiales que transformamos. Se da cuenta que esto es peligroso, ya en el momento de depender de terceros países. Y ve también que el tema ambiental es un tema de un potencial de generación de puestos de trabajo. Si se piensa que el año 2007, ahí 2014, 2013, veníamos de la resaca de la crisis del año 2008, ¿no? Y hace toda una serie de cambios legales que han venido muchos en los últimos años, y repito, los 3 próximos vendrán muchos más cambios que afectarían especialmente en temas de producto, cuando la Unión Europea hasta ahora no había entrado. Definirán los productos, cómo se tienen que fabricar, cómo se tienen que plantear, y la ley española ya da nuevas pistas. Y en España, evidentemente, nos estrenamos con la ley. Con la ley, que es fresquita, en vigor desde el 10 de abril de este año, con un aspecto de los impuestos sobre vertido que no entrará en vigor hasta 1 de enero del año que viene, pero evidentemente, como comentaba, hace falta mucho reglamento para dar contenido a algunos artículos, algunos apartados, algunos capítulos que son un poco escuetos y un poco inconcretos, y por tanto, vía reglamento está claro que nos vamos a inundar sin ningún tipo de duda. Como ya lo ha comentado Alfonso, esta ley en el fondo viene apretada por Europa, porque nos obliga a que con retraso transpongamos la directiva del 2018 que modificaba la de residuos, y el año que viene, repito, habrá nueva directiva de residuos, y la directiva famosa del SUP, de plásticos de un solo uso, ¿no? Como esta ley hay mucha impregnación sobre el tema del plástico, que preocupa mucho, ¿no? Y también deroga no solo la ley del 2011, sino toda una serie de legislación, alguna de ellas un poco obsoleta. Primeros retos, el mundo local. El mundo local no es consciente, pero esta ley hay mucho trabajo. Tendremos que ayudar desde el colegio, desde vuestros profesionales, al mundo local a esta transformación. En principio, el mundo local ya venía apretado desde el año 2011, pero no se hizo demasiado caso. Pero está claro que la ley, repito, con una fuerte inspiración europea y de la directiva, obliga a trabajar. Primero, un tema clarísimo, el tema de la tasa de residuos. Requiere transparencia. Yo no voy a preguntar normalmente, cuando voy a un auditorio pregunto, ¿ustedes saben qué pagan de basura al año en su casa? Realmente más del 10% de los asistentes lo saben. Por tanto, primero, una tasa diferenciada. Si no sabemos lo que pagamos de residuos en nuestro negocio, en nuestra industria y en nuestra casa, difícilmente cambiaremos. Por tanto, tasa clara, que el ciudadano sepa lo que paga, que no esté dentro del recibo del IBI, que si está dentro del recibo del agua lo explique claramente. Aplicar mecanismos de bonificación. Tenemos que premiar al ciudadano que lo hace bien y penalizar al que lo hace mal. Y eso en toda Europa así funciona, ¿no?
Y los ayuntamientos tendrán que comunicar al gobierno regional anualmente el importe de esta tasa y cómo lo han calculado, ¿no? Y por tanto, por fin, espero que nos juguemos más en política, ¿no? Yo estoy harto de ver mis años de política, candidatos que dicen, yo si soy alcalde o alcaldesa congelaré todas las tasas durante 4 años. Esto es una barbaridad, porque los costes de vida suben, los materiales suben, y esto es demasiada demagogia. Tratamos a nuestros ciudadanos como niños pequeños, que todo es gratis y todo no vale dinero, y esto es un grave error, ¿no? Por tanto, por fin se acabará la política, ¿no?, en el tema de las tasas. El mundo municipal los tendremos que ayudar, los tendrán que ayudar ustedes a hacer unos planes locales de prevención, será obligatorio, y que sean revisables cada 6 años. Aparte, la ley insiste en temas de utilizar herramientas económicas, porque está claro, es decir, ¿por qué hay otros países de Europa más circulares que nosotros? No porque los alemanes, daneses o holandeses sean más altos o más rubios que nosotros, no, por eso no, sino porque hay herramientas fiscales y económicas que lo hacen, desde deducciones al impuesto de sociedades, pero sobre todo penalizar aquellas malas prácticas. Como veremos luego, España va con retraso, casi 30 años de retraso, pero el tema de aplicación de impuestos sobre el vertido a la entrada de residuos a vertedero, ¿no? La ley establece el potencial de la compra pública como elementos para transformar la sociedad y, por tanto, que en un contrato, cuando un ayuntamiento compre, por ejemplo, mobiliario, pues que ponga que con material reutilizado, que se puedan reparar. Los contratos de recogida municipal tendrán que cambiar de una forma importante para prever que las empresas concesionarias hagan acciones de prevención, de reutilización, de pago, preparación para la reutilización. Y sobre todo un tema importante es que la ley establece, y esperemos que no sea un brindis al sol, que como sociedad tenemos que generar menos residuos. Y así hay un objetivo que nos dice, el 2025, dentro de 3 años, tendríamos que generar un 13% menos de residuos respecto al 2010 y el 2030 un 15%. Eso requiere cambios en la forma de producción especialmente. También establece realmente en la prevención, hay un capítulo importante, y como ejemplo el tema de facilitar que el ciudadano pueda consumir agua potable en espacios públicos y en la administración. Volvemos a aquel fenómeno de las fuentes de agua, que bien desaparecido en su momento, pues tienen que volver a implantarse. Trabajar fuertemente el tema de la reducción del derroche alimentario en actos, en cantinas, dando medidas para reducir esto lo que nos pasa como sociedad, que ya hemos perdido el valor de la alimentación. En nuestra sociedad, que tiene de todo, ha perdido el sentido común y, por tanto, requieren medidas. Claramente. ¿Se oye bien? Un poquito mal, se escucha un poquito mal. Es mejor que pisaba el cable. Ahora, ya lo tengo resuelto. Ya está. ¿Me oís bien? Disculpad, ¿no? Por tanto, los ayuntamientos tendrán que fomentar en redes para facilitar la reparación, enseñando a los ciudadanos a reparar, a puntos de intercambio, por tanto es muy importante ese papel. La obligación de no solo reciclar más, sino de más calidad. Por tanto, establecimiento de limitaciones a los impropios, es decir, si hay muchos residuos que los ayuntamientos recogen, pero hay muchos impropios que no tocan, pues se tienen que descartar. Puede haber sanciones y también, literalmente, llegaremos a escenarios, dependiente de un reglamento, de prohibir incinerar aquellos residuos que se puedan reparar o se puedan reciclar. Esto hasta ahora no existía, por tanto es un tema muy importante. Un tema muy importante, y esto sí que es una obligación para los ayuntamientos, clara, evidentemente forzar la recogida separada, no modelos a veces de seco y húmedo, sino las fracciones mínimas que todos conocemos, papel y cartón contenedor azul, envases amarillo, vidrio verde y fracción orgánica, con 2 calendarios para el 23 y para el 24 según el tamaño de municipio. Sí o sí, los residuos orgánicos son obligatorios. ¿Y por qué son obligatorios? Porque representan casi un 40% del peso que generamos cada uno de nosotros. Y una orgánica bien gestionada es compost para la agricultura, pero una orgánica mal gestionada y tirada en el vertedero genera metano, uno de los grandes causantes del CO2 y culpable del cambio climático, ¿no? También establece que antes de 2 años, antes del 1 de enero del 25, perdón, se tiene que hacer recogida separada. Por tanto, más obligación para los ayuntamientos del residuo textil, aceites domésticos y residuos voluminosos. Esto es un nuevo servicio que tendrán que prestar obligatoriamente todos los ayuntamientos de España. También pide la ley que los ayuntamientos hagan un análisis en cada municipio y determinar para Cartagena o para Murcia cuál
por ejemplo, cuál es el modelo más eficiente para recoger mejor la basura de sus ciudadanos. Cada municipio es diferente, por tanto no vale copiar. Lo que sirve para Cartagena a lo mejor no sirve para Murcia. Por tanto, cada municipio tendrá que ser este plan local de prevención de residuos y ver qué aplica, o puerta a puerta o bolseo, o contenedores cerrados inteligentes. Para identificar al usuario, tenemos que llegar a la identificación del usuario, porque si Dinora recicla más que Alfonso, pues Dinora paga menos tasa que Alfonso. También determina que tenemos que recoger, como decía antes, más calidad, pero más cantidad y calidad, limitando aquellos impropios que pueden ir especialmente la fracción orgánica. Y quien no cumpla será sancionable. Es decir, esta ley no es un juego, les decía antes, ¿no? Es un tema de que puede ser incómoda y se tiene que trabajar bien. No hay excusas para mirar hacia el otro lado, ya no nos valen, Europa no nos va a permitir. Porque el incumplimiento de esta ley tiene impacto a nivel europeo y nos van a sancionar como no cumplamos, ¿no? Y especialmente para el 2035, que es de aquí muy poco, pues establece que como mínimo todos los ayuntamientos de España individualmente tienen que como mínimo recoger el 50% o selectivamente de sus residuos. Repito, no es nada, estamos hablando de muy pocos años. Y este artículo 26 sí que es clave otra vez, ¿no? Es de obligado cumplimiento y Europa lo ha dicho por activa y por pasiva. Los ayuntamientos de toda Europa son los responsables de la recogida selectiva municipal. Y aquellos ayuntamientos que incumplan estos porcentajes que tienen delante suyo serán sancionados por Europa. Así de claro. Y por tanto, los ayuntamientos tienen que tener claro y por eso los tenemos que ayudar a optimizar sus recogidas selectivas porque nos dice claramente. Para el 2025, como os decía antes, mínimo el 55% de los residuos municipales de nuestros municipios tienen que ser destinados a, por ejemplo, a la reutilización o reciclaje. Para el 2030, este mínimo es un 60% y un 10% como mínimo a reparación. Y el 2035, como mínimo, es un 65% de reciclaje. Si estuviésemos hablando de recogida selectiva, añádanle estos mínimos 10 puntos porcentuales. Y después analicemos cómo están nuestros municipios. Y repito, para Europa el tema de la economía circular no es un juego, es estratégico. Y no se canse de repetir que estos objetivos están para cumplirlos. No hay más tiempo que perder, ¿no? Por tanto, repito, carga de muchas obligaciones para todos. Además, también recuerda y obliga a la ley española de que la basura no puede ir directamente de una industria o de un municipio directamente a vertedero. Está prohibido y, por tanto, antes tiene que ir a pretratamiento, antes de ir a vertedero. Además, también obliga que la fracción orgánica tiene que ser una bolsa compostable. Y, evidentemente, esta fracción orgánica la tenemos que destinar a hacer compost o a hacer biogás, que ahora tan importante hay, ¿no? Y establece también, como decía antes, vía reglamento, cómo se hace la recogida de aceites usados de nuestras cocinas. También establece un tema, esto sí que es positivo para los ayuntamientos, hasta ahora eran cargas, pero sí, esto es positivo para los ayuntamientos y no tanto para los productores. Reconoce por primera vez que los scraps, Ecoembes y Ecovidrio especialmente, los más populares en el mundo local, pues tienen que cubrir los costes totales que sus residuos generan a un ayuntamiento. Por tanto, el Ayuntamiento de Murcia, los envases que recogen sus contenedores amarillos, los scraps, en este caso Ecoembes, tienen que asumir, compensar el coste total por recogida, por tratamiento, por la limpieza de las calles, por la limpieza de las zonas verdes, de las áreas recreativas y si tuviese plan. Por tanto, hay responsabilidades para todos. Establece específicamente, que es el mundo industrial lo ha encontrado, objetivos de recogida selectiva de botellas de plástico, por eso ahora no encontramos PET en el mercado. Hace 2 años sobraba escama de PET reciclado y ahora no hay y se paga 800, 900 euros la tonelada. Y también el tema de residuos de tabaco, que esto establece un sistema de que los ayuntamientos pueden determinar, limitar y prohibir y asumir el coste de su tratamiento. Y un tema importante y novedoso en España. En algunas regiones de España existía el tema del impuesto sobre vertedero, sobre incineración. En Europa existía desde 1987, cuando Dinamarca lo implantó. Y esta es la gran herramienta de economía circular en Europa. ¿Por qué hay economía circular en Alemania? Porque el vertedero, por ejemplo, está prohibido. O porque hay en Italia y en Dinamarca y en Holanda. Porque llevar una tonelada de residuos a estos países puede costar perfectamente 170, 200 euros la tonelada. Cuando tú eres una empresa o un municipio y te cuesta esto, ya te buscas un ingeniero como industria para que te minimice y te optimice el consumo de materia prima y sobre todo que te minimice primero el residuo que generas y sobre todo con este residuo que generas se va a comer la cabeza a ver qué otro uso puede tener antes de ir al vertedero.
Esta es la clave de la economía circular. Por lo tanto, tarde pero bienvenida. Bienvenida a este impuesto. Lo que pasa es que lo han hecho un poco caótico. He puesto aquí un desastre porque hay 19 tipos impositivos en la ley. Y esto es muy complejo de manejar. Volveremos locos a las empresas y a los municipios. Repito, hay 19 tipos impositivos de canon en España en esta ley. Nosotros éramos partidarios de solo dos tipos, a incineración y a vertido y otros mecanismos de compensación, pero no esto. Yo creo que costará de aplicar efectos prácticos, costará. Pero realmente es una oportunidad, porque en teoría este impuesto servirá para que comunidades autónomas como la de Murcia recauden unos euros y estos euros pueden ser una oportunidad para ayudar a la transformación del mundo local y del mundo privado hacia la economía circular. Es decir, yo creo que políticamente se ha de pactar que el dinero que se recaude en España del canon sobre vertido e incineración sea finalista, que es lo que intentamos en la ley, sea finalista y se dedique esto, uno, a acompañar a los ayuntamientos a fomentar campañas de prevención, a pagar educadores ambientales, a fomentar las campañas de recogida y al mundo privado a ayudar, como hacemos en Cataluña, con el canon que tenemos, a mejoras técnicas, a invertir en investigación y desarrollo de cómo minimizar mi residuo o pensar con este residuo que genero, ¿qué puedo hacer? ¿No? Por tanto, puede ser una buena oportunidad para que haya recursos económicos para ayudar al mundo público y al mundo privado en esta transformación. La ley también establece en esta lista famosa, en la disposición final cuarta, de aquellos residuos que no pueden ser incinerables. Establece también en la disposición final séptima que en 3 años se tienen que crear nuevos scraps. Por tanto, para ayudar al mundo local a cubrir este coste que va a significar la recogida de los residuos textiles, el tema del plástico no agrario, el tema del mobiliario, estos famosos voluminosos que inundan nuestras calles, y el tema de las cápsulas de café de monodosis. Hay un tema también importante, que esto es muy sensible. Como saben, desde el año 2002 en España está prohibido el tema del uso de amianto, la famosa Uralita. Es una marca comercial, pero popularmente decimos Uralita. Estos básicamente depósitos o tejados de granjas u otras industrias. Establece que todos los ayuntamientos de España tienen que tener un censo y un plan de retirada, especialmente para aquellas instalaciones de riesgo en escuelas o en otros espacios, mercados municipales, que se tienen que retirar antes del 2028. Esto, por ejemplo, vía canon, este impuesto sobre el vertido, puede haber ayudas como hacemos en Cataluña, ¿no? También establece un tema, en el tema de los contratos de recogida de residuos, especialmente en el tema del textil, que es novedoso, pues un contrato reservado para entidades del tercer sector, que existen en muchas provincias y regiones de España, estas entidades del tercer sector que agrupan a colectivos discapacitados o con problemas sociales, es una buena medida. Y también establece que los ayuntamientos podrán bonificar hasta un 95% de la tasa de residuos según en qué casos, ¿no? Si empresas hacen una buena selectiva, si ciudadanos, etc., ¿no? Y con el mundo empresarial, ¿qué hacemos? Porque también hay impacto y hay mucho impacto y sobre todo también, como decía Dinora, tenemos que desarrollar el impacto que tiene, porque prevé muchas herramientas, pero vía desarrollo reglamentario lo veremos, ¿no? Está claro que en este espíritu de economía circular apela a la ley a promover que las industrias españolas tienen que cambiar hacia modelos más de sostenibilidad, más circulares, que significa pues menos consumo de materias primas, que disminuya la generación de residuos al final, que repensemos el proyecto, los proyectos, es decir, tenemos que fomentar el ecodiseño. Antes de poner un producto en el mercado o un servicio, tendremos que pensar sí o sí cómo al final de la vida útil, cómo lo incrementamos su reparación, cómo facilitamos su desmontaje y cómo integramos cada una de las piezas al ciclo económico. Es decir, a la hora de pensar el teléfono móvil, un ordenador, una americana, un coche, una silla, pues pensar cómo minimizamos el consumo de materias primas y al final de todo, cómo maximizamos que todo vuelva al ciclo económico, en esta circularidad. Y esta es la clave, pensar en el origen de un producto, cómo garantizamos alargar su vida útil, cómo podemos reutilizarlo y al final cómo entra de nuevo el ciclo económico. Esta es la idea de la economía circular, una economía sin residuos, ¿no? Fomentar la reutilización, espacios de intercambio, como veremos luego, un espíritu de recuperar los SAT, aquellos servicios de asistencia técnica que han desaparecido de nuestras ciudades. Porque claro, cuando íbamos con nuestra impresora a repararla, nos decían, hombre, te sale más barato una nueva. Y la tirábamos y una nueva, ¿no? Por lo tanto, esto se tiene que acabar. Este modelo económico, fruto de los años 50, cuando Europa tenía que rehacerse
de la Segunda Guerra Mundial y interesaba generar consumo, estos 70 años de sociedad consumista ya se han terminado. Tenemos que consumir de otra manera y, por tanto, fomentar otra vez esto de la reparación. Puede sonar antiguo para aquellos colegiados más jóvenes que se oyen, pero tenemos que reparar esto, los servicios de asistencia técnica que todos íbamos con nuestros padres a llevar la televisión a reparar, ¿no? o la nevera u otros aparatos, ¿no? Y, por tanto, fomentar la reparabilidad. Prohibir esta palabra de la obsolescencia programada. Francia fue el primer país que la prohibió, ¿no? Y, por tanto, ¿cómo se tiene que fomentar la reparabilidad? Pues que haya más años de garantía, más años de garantía de suministro de las piezas, que haya equipos, herramientas y manuales para poder reparar dentro de 5 o 10 años, porque hay equipos que a cada 5 años ya no hay piezas, nadie sabe cómo reparar, por lo tanto esto va a cambiar la forma de fabricar, repito, de una forma clara. Por el mundo de la producción, esto lo ha de tener claro, esto se ha de desarrollar y concretizar vía reglamento en España o vía directivas europeas que van a aparecer muy prontamente. También el tema, como os decía antes, el tema del desperdicio alimentario. En Cataluña tenemos un estudio que cada catalán tira 35 kilos de alimentos aprovechables al año, casi 100 gramos al día. Y entiendo que es extrapolable perfectamente a los ciudadanos de Murcia. Esto se tiene que resolver. Hay también mucha acción en el tema de comercial y de distribución, pero también tenemos que recordar claramente, en Cataluña tenemos un dato que el 56% del derroche alimentario lo hacemos los consumidores en casa, ¿no? Evidentemente que tenemos que vigilar las cadenas de producción, pero tengo claro que restaurantes, supermercados, empresas de distribución optimizan al máximo, porque les va el capital, pero nosotros sí que tenemos como hábitos, tenemos que recuperar aquello tan antiguo que del pollo de ayer son las croquetas de hoy que hacían nuestras abuelas y que lo hemos casi perdido. Claro que tenemos que recuperar este sentido común, ¿no? Y por lo tanto, este tema del derroche alimentario, Europa especialmente tiene muy claro que para el mundo privado y para el mundo público tendremos que trabajar, ¿no? El tema que habíamos visto muchas veces, en tema de fomentar la disminución de envases innecesarios, por el tema de ofrecer agua no envasada en restaurantes y hoteles, ¿no? Muy habitual en otros países de Europa, no sé si en Murcia es una tradición, pero aquí en Cataluña esto no existía, pero al llegar a este escenario, ¿no? También prohibir la destrucción de excedentes no vendidos. Muy habitual en determinados campos como textiles, juguetes y otros, para buscar mecanismos para evitar este escándalo también, ¿no? Y también, sobre todo, informar al ciudadano. Muchas veces el ciudadano no devuelve el electrodoméstico porque no sabe dónde hacerlo, no sabe que puede repararlo y dónde puede hacerlo. Por tanto, esto va a cambiar, va a aparecer una ecoetiqueta que será obligatoria en todos los productos, no solo aquello que estamos acostumbrados a la etiqueta de eficiencia energética de nuestros electrodomésticos, ¿no? Sino también qué tipo de envase se utiliza, qué tipo de envase es, si es reciclable o no, y también índices de reparabilidad. Por tanto, nosotros como consumidores podremos ir a comprar y comprar un producto si hay porcentaje de elementos reciclados en ese producto o si es fácil su reparabilidad. Y evidentemente también es un tema de impacto. 1 de enero de 2023, los comercios con más de 400 metros cuadrados, como mínimo el 20% de superficie lo tienen que destinar a la venta de granel o mediante envases reutilizables. Y también recordar que ya podemos ir a comprar a nuestros comercios con nuestra fiambrera, con nuestro Tupperware y que nos pongan el jamón, la carne o el pescado en nuestro envase, ¿no? Un tema muy estrella ha sido en esta legislación, repito, por el impacto europeo, el tema de las medidas de uso del plástico, ¿no? Que repito, yo creo que el plástico claramente no es el enemigo, es cómo hacemos el uso de los elementos plásticos o cómo lo fabricamos, ¿no? Cuanto más mezclas, más problemas. Sí que hay alternativas a reciclaje químico que Europa está analizando, pero la clave es, si son productos de monomaterial, no hay ningún problema de reciclar, el problema son las mezclas, ¿no? Por lo tanto, hay toda una serie de legislación que establece la reducción o la prohibición de toda una serie de elementos, las pajitas, los globos, una serie de elementos que van paulatinamente a ser limitados en su consumo o directamente prohibidos a partir de enero de 2023, ¿no? Repito, en esta preocupación, básicamente todo este tema viene de un estudio que se hizo en las playas de Europa y determinando los 10 productos que se encontraban en las playas. Palitos de plástico, el tema de los helados. Bueno, esto se va a prohibir. Prohibir para sustituir en algunos casos por otros materiales y si no, algunos de ellos se van a prohibir directamente, ¿no? El tema que descubrimos es el tema de los microplásticos,
que esto es un tema bastante complejo a nivel de producción y a nivel de gestión, y por tanto habrá legislación y reglamentos específicos para este tipo de elementos, ¿no? Las limitaciones a partir del 2024, a cabo de 2 años de la ley, pues recipientes de un solo uso. Esto va a ser uno de los cambios más radicales que va a haber. También aquella medida que los tapones no se separen de los envases para facilitar su reciclaje. La obligación, como decía antes, de porcentajes de material reciclado en la botelería, especialmente en el tema de PET. Por eso en 2 años se ha producido un vuelco en el mercado. Repito, hace 2 años y medio los fabricantes de escama de PET pues, tienen un grave problema de salida de material y ahora no hay en el mercado. Fabricantes europeos y españoles se ven obligados a buscar PET en África o en Asia o en Sudamérica porque no hay PET en el mercado, ¿no? Por lo tanto, esto va a haber un cambio muy importante, ¿no? También habrá limitaciones en cuanto a temas de etiquetaje, como os decía antes, el tema de los famosos, de la controversia de las toallitas húmedas, si son reciclables o no, perdón, si son compostables o no, si pueden tirarse en el baño o no. Está claro que mejor que no. Y por tanto esto habrá un etiquetaje claro y contundente sobre cómo se tiene que tirar. Esto será muy importante. También incrementar la recogida selectiva de botellería. Aquí es un tema muy importante. Hay unos porcentajes que son muy intensos para el mundo local, para el 2023, para el 2025, el 27 y el 29. Y aquí sí hay una medida que en caso de que no se cumpla, habrá la entrada del famoso sistema de SDR, ¿no? Sistema de depósitos de devolución y retorno de envases, ¿no? Si no se llega al porcentaje que marca la ley, ¿no? También establece la potenciación del tema de la responsabilidad empleada del productor. Cuando un productor o un importador ponga productos en el mercado, tendrá que responsabilizarse mucho más de este producto que pone. No poner en el mercado y olvidarse, sino que habrá mucha más responsabilidad. Aparecerán nuevos scraps, nuevos sistemas de RAP. El primero que se ha anunciado es el tema de productos de plástico de un solo uso y el tema perdón, y temas que veremos luego, el tema del textil especialmente, ¿no? Por lo tanto, habrá una serie de limitaciones, ¿no? Y la más importante, que afecta a productores, es el famoso impuesto europeo sobre envases de plástico de un solo uso de 45 céntimos por kilo, ¿no? Por lo tanto, está claro que fabricantes e industria, con este mensaje claro, le dice claramente que tendrá que ir limitando y poniendo al mercado por prohibición o por estímulo fiscal de aquellos productos de plástico de un solo uso, ¿no? Por tanto, replantear sistemas de retorno, sistemas de reutilización, porque claramente lo que se va a penalizar es estos materiales de un solo uso. También en una parte muy interesante, porque es clave para desarrollar la economía circular, el tema del subproducto y la fin de condición de residuo. Por fin, la ley reconoce que hay un doble papel a nivel estatal para aquellos subproductos de marco estatal, pero también permitir a las regiones a nivel autonómico que puedan hacer productos a nivel regional. Esto es clave para desarrollar la economía circular, porque hasta ahora había muchas limitaciones y es una barbaridad. Porque yo si genero un residuo y lo puedo aprovechar la empresa de al lado, hasta ahora era casi complicadísimo hacerlo. Y tenemos que hacerlo fácil, porque si no, estos residuos, o acaban yendo al vertedero, o realmente se acaban intercambiando de una forma alegal o paralegal, ¿no? Por tanto, por fin se establece que se tendrá que desarrollar reglamentariamente, para hacerlo mucho más claro, el tema del subproducto, ¿no? El tema de traslados también por primera vez establece de una forma clara y contundente el principio de proximidad, especialmente para los residuos municipales. Por tanto, si hay un gestor en Murcia que pueda tratar este residuo, no podrá salir de Murcia e irse a otro destino, especialmente desde el punto de vista de los rechazos y otros elementos, ¿no? El tema de comunicación y autorizaciones, insiste también mucho la ley. Claro, uno de los temas de la ley es tener información, tener trazabilidad de los residuos, saber tener datos, porque sin datos es imposible planificar, ¿no? Y por tanto, requiere informaciones especialmente para aquellas industrias que generen y gestionen residuos peligrosos y para aquellas empresas que generen más de 1.000 toneladas de residuos al año, ¿no? Comunicación y comunicación. Ya soy consciente que esto significa papeleo, pero tenemos la clave está en hacerlo ágil y fácil, y entiendo que electrónicamente se está avanzando mucho, y aplicaciones de APP, pero está claro que
sin información la administración no puede planificar y por tanto requiere tener conocimiento, tener trazabilidad de los residuos para garantizar una correcta gestión. Ya sé que esto es muy pesado y carga mucho a gremios y a colegios profesionales, pero esto es necesario en un caso como de los residuos y especialmente para aquellos que son peligrosos, ¿no? Es importante saber quién los tiene, en qué manos están, en qué fase están, quién los transporta, quién los lleva. Eso es muy importante, ¿no? Un tema también importante y relativamente novedoso en el legislador español, el tema de seguros, de garantías para los productores de peligrosos especialmente. Pues si hay algún incidente, no queden responsabilidades por cubrir. Que ha habido algunos casos que esto ha pasado y por tanto lo establece muy claro para los productores. Porque el residuo no peligroso, el banal, normalmente que tiene valor, desaparece rápidamente. Pero los peligrosos que son complejos y caros de gestionar, requiere que realmente la persona que lo maneja, la empresa que lo maneje, tenga una garantía, un seguro que cubra mala gestión o la ruina del negocio o cierre del negocio. También establece de una forma muy clara criterios de almacenaje con seguridad, establecer zonas con techos, cubetas de protección para evitar vertidos, etc., ¿no? Y también insiste mucho, de acuerdo con el legislador europeo, el etiquetaje correcto de los residuos peligrosos, de una forma clara que ante alguna actuación se pueda tener claramente qué es lo que hay en aquel contenedor, qué es lo que hay en aquel cubitainer. También insiste mucho, en como decía antes, el tema de la trazabilidad, el tema de la transparencia. Ya sé que, repito, es papeleo, pero es necesario. Establece de una forma clara el tema del registro de producción y gestión de residuos, que sea consultable y analizable para las administraciones. Establece también la necesidad de dar información, que gestores y productores de residuos informen anualmente de lo que generan. Repito, esto es muy importante para el tema de la trazabilidad y tener la información. Y también regula el famoso ESIR, este sistema electrónico de información de residuos que ha costado años de sangre, sudor y lágrimas para tenerlo creado, ¿no? Y sobre todo para integrarlo con las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Repito, puede parecer este apartado enfarragoso para el usuario, pero es necesario para el planificador, ¿no? También, como comentaba antes, el tema de la responsabilidad extendida al productor, muy importante. Esto se va a desarrollar reglamentariamente a nivel español, pero también a directivas a nivel europeo. Este establecimiento para según qué casos veremos sistemas de depósito, es decir, en el fondo, ¿qué es? Garantizar el correcto gestión de los residuos. Y el sistema de depósito es comprar un determinado envase. Soy, por ejemplo, una imprenta que compro un contenedor de pinturas para garantizar que este contenedor de pinturas, una vez vacío, vuelva a su origen, pues yo pago una fianza cuando lo compro o cuando me lo suministran, que cuando lo devuelvo me retornan la fianza. Y por lo tanto, esto se va a desarrollar mucho más, ¿no? Establece de una forma clara y contundente la responsabilidad sobre la gestión de los residuos a los productores y, por lo tanto, a resumirla, esta responsabilidad de garantizar un correcto tratamiento. Aquello ya se ha acabado. Pongo un producto en el mercado y cuando lo he vendido me lavo las manos, ya no va conmigo la historia. Esto el legislador europeo lo tiene muy claro. No se acaba la responsabilidad vendiendo el producto. Y por lo tanto, cada vez habrá más presión a productores y a importadores a este tipo de responsabilidad, ¿no? Repito, información a la administración que se pone en el mercado, especialmente para aquellos productores de productos más sensibles. Por tanto, tendrá que declarar la industria qué pone en el mercado y esto podrá ser inspeccionado. Se va a desarrollar toda una serie de registros de productos para garantizar que pueda haber inspección por parte del gobierno o de las comunidades autónomas, ¿no? Evidentemente también establece que estos sistemas individuales o colectivos de responsabilidad al productor, pues se tendrán que establecer acuerdos con gestores de residuos para garantizar toda esta trazabilidad y esta recogida que se tendrá que llevar a todos los rincones de España. Un tema sensible, especialmente en Murcia, lo he notado esta mañana, el tema de los suelos contaminados. En principio hay algunas novedades, pero no muchas. Mantiene el espíritu de la ley del 2011 y del decreto del 2005, el decreto tan escueto, pero establece el tema de la novedad del tema del régimen de recuperación voluntaria de suelos. Yo soy un titular de un suelo y puedo voluntariamente, antes que venga la administración, a presentar un plan para su descontaminación. La administración regional lo aprueba. En caso de silencio significa desaprobación. Cuando tengo la aprobación, tengo 3 meses para iniciarlo y si no lo hago, la administración me lo declara suelo contaminado.
3 años como máximo para ejecutar descontaminación, siempre va a haber ampliación de plazos por cuestiones técnicas, la integración de un registro a nivel nacional de suelos contaminados y suelos contaminados, y también esta novedad que en algunas zonas existe, que cuando hay un suelo contaminado, la administración declarante notifica al registro de la propiedad que aquel suelo está contaminado. ¿Para qué? Para evitar sorpresas, que no haya un cambio de titularidad y el pobre que compre determinada finca, determinado suelo industrial, se encuentre con este tema, ¿no? El régimen sancionador se ha ampliado, hay nuevas infracciones, hay más detalle en qué es lo que se considera infracción. Esto es bueno porque hay precisión, repito, también se va a desarrollar, y más importes, porque había sanciones que eran un poco obsoletas y hacían cosquillas, ¿no? Lo bueno es que sube los parámetros hasta 3,5 millones de euros para los muy graves, pero también la ley establece que el legislador, la administración que abra el expediente, puede hasta incrementar mucho más el importe de la multa si realmente la multa se queda por debajo del beneficio obtenido con la infracción. Esto ya estamos acostumbrados, ¿no? Por tanto, esto es lo bueno, porque a veces, mira, pago 3.000 euros de multa y continúo haciendo lo mismo porque me sale a cuenta, ¿no? Esto se va a acabar, ahora se va a acabar. Realmente esto pasa si hay inspección y control. Porque, repito, esta ley puede ser muy interesante y muy positiva, pero sin inspección y control la ley no sirve para nada. Y esto es un tema que también tenemos que tener claro, y esto es la misión que lo ha de tener muy claro, ¿no? También establece que aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas con sanciones graves o muy graves no tienen derecho a recibir ninguna subvención pública, y también se les puede limitar, en caso de las muy graves, la contratación con la administración. Esto es importante a tener en cuenta. Es decir, que ser infractor no va a salir gratis ni se irá entre rositas. ¿Y por qué todo esto? Lo hablábamos al principio en el diálogo con Dinora. Porque el mundo está cambiando. Y ahora, si me permiten, es una parte final de reflexión. El mundo está cambiando porque, primero, ¿por qué cambia? Porque la legislación aprieta. Desde el 2015 hay esta cascada de directivas que no van a parar. Repito, no van a parar a nivel europeo y a nivel español. Lo bueno es que también el mundo económico es consciente que tiene que cambiar. ¿Es el capítulo es más consciente? Yo diría que a lo mejor sí, ¿no? Y, como les decía antes, rentabilidad no es incompatible con ser sostenibles. Y está claro que las noticias que hay, todo el mundo tiene muy claro que tenemos que movernos, ¿no? No, repito, no vale mirar atrás. El mundo ha cambiado y tenemos que cambiar sí o sí todos, y es una oportunidad para todos, ¿no? Las empresas sostenibles, yo creo que son conscientes que el mercado valora este cambio, ¿no? Y las empresas han puesto activistas. Solo hace falta mirar los anuncios últimamente, o miren las etiquetas del agua que puedan tener delante, o de productos que compran. Ya no hablan solo de su producto, hablan del planeta, del beneficio de que mi botella tiene un 30% de material reciclado, o que mi botella es 100% reciclada. Eso no pasaba hasta ahora. Un tema importante. Los clientes de vuestras ingenierías o de donde trabajéis están volviéndose sensibles ambientalmente hablando, especialmente los 3 últimos años. Sí que aún falta mucho aún, especialmente en España, ¿no? Como veis, mira, el consumo responsable, la media de la Unión Europea es un 21%. Es decir, gente que reconoce que va a comprar analizando valores ambientales de lo que compra, pero en sociedad es casi un 50%. En España es un que aún falta mucho, ¿no? Y si no, vemos las marcas, ¿no? Las marcas cada vez es más importante la reputación de marca. Les importa qué prestigio tiene su marca, ¿no? Este anuncio de Coca-Cola es del año 2019. Esto es impensable. No compres si no me reciclas. Esto es impensable, que alguien diga, no me compres si no me reciclas. O las botellas de agua, o los anuncios de las casas de agua. Solo hablan de su reciclabilidad. El 20 o el 30% de las etiquetas de las botellas hablan del porcentaje de reciclado que están, ¿no? O la cervecera Damm, ¿no? Que el año pasado cambió la estética de sus anuncios. Yo no hablaba de los felices que eran los grupos de amigos celebrando al lado del Mediterráneo el verano, sino hablaba de anuncios ambientales, ¿no? Esta pala que quiere arrancar este olivo, ¿no? Esto ha cambiado. Y más que va a cambiar. ¿Por qué? Porque los jóvenes en nuestro futuro lo exigen. Yo no sé si es gracias a Greta Thunberg, esta chica sueca, pero
está claro que los jóvenes están cambiando mucho y en 2 años, ¿no? Esto es un estudio que decía que 4 de cada 10 jóvenes dudan de tener hijos ante la emergencia climática. 4 de cada 10 jóvenes. Porque un estudio hecho en universidades francesas decían que profesionales, cuando sean profesionales, no quieren trabajar con empresas que no sean sensibles al mundo ambiental. Esto era impensable, ¿no? Y acabando, ¿no? Por tanto, todo esto, toda esta ley forma parte de este cambio que es necesario. Tenemos herramientas potentes como puede ser esta legislación, pero tenemos que cambiar, porque si no, el tema es complejo. Y esta ley forma parte de este engranaje hasta esta circularidad que como sociedad sí tenemos que hacer. Murcia tendrá futuro si sus ciudadanos y sus empresas y sus municipios son circulares, porque no hay más futuro sin circularidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josep María, tremendamente interesante. Lo has podido sintetizar, que yo me he quedado asombrada porque mira que es complicado. Tenemos algunas preguntas, ¿vale? Aquellos de ustedes que quieran consultar algo más allá de las preguntas que ya tengo, por favor pónganlo en el chat y así lo podré leer. Fernando Secor nos pregunta, dice, buenas tardes, respecto a la disposición adicional 14ª a la que hace referencia al amianto, la ley indica que será un censo de los emplazamientos con amianto, pero bueno, con un calendario para su retirada. Este censo, pregunta él, ¿se incluye también aquellos emplazamientos privados o únicamente se refiere a los emplazamientos de origen público? También la ley nos comenta, bueno, esa disposición indica que en todo caso, antes del año 2028, deben estar gestionados todos los emplazamientos de carácter público con mayor riesgo, pero no habla de los privados, como por ejemplo naves industriales con tejados de amianto, que ya sabes que hay muchísimas. En Murcia tenemos bueno, esto no lo pone el comentario, pero sí que yo soy conocedora de ello. Sé que en Murcia, igual que en Canarias, tenemos todavía muchas naves industriales que son antiguas, que bueno, pues tienen esos tejados con amianto. ¿Sabes algo que nos puedes responder sobre esto? Inicialmente, la idea es para los públicos. Y por ejemplo, los ayuntamientos tendrán que analizar sus instalaciones que hay, ¿no? Pero no tengáis ninguna duda que esto pasará al privado. Vale, o sea que inicialmente está establecido para aquella infraestructura, ¿no?, que tenga origen público. Exacto. Vale, genial, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo aquí 6 entre comentarios y preguntas, ¿vale? Si me permites te los voy a trasladar rápidamente. Con respecto a las compras verdes, sabemos que, por ejemplo, en IOBE, ¿no?, desde el País Vasco, ha estado trabajando en guías y en documentos, ¿no?, que facilitan la comprensión por parte de ya no solamente la administración pública vasca, sino las distintas administraciones públicas, cómo gestionar lo que son las compras verdes. Entonces, estas compras verdes se van a incluir, o sea, como parte importante del desarrollo de esta ley, o sea, por ejemplo, en contratos, en concesiones. Yo sé que en algunos municipios sí se está teniendo en cuenta, pero no en todos. ¿Pero tú crees que se va a extender, se va a extrapolar a todos? Sí, porque básicamente es un mecanismo que la Unión Europea ha calificado como muy potente para transformar. Es decir, el problema de la circularidad es que tenemos que crear un mercado, que es un mercado nuevo. Y por tanto, esto va a haber desarrollo reglamentario para obligar de una forma clara que las administraciones, cuando contraten cualquier tipo de servicio, esto se prevea, ¿no? Por ejemplo, la Diputación Provincial de Tarragona, si hace carreteras, pues que destinen porcentaje al consumo de árido reutilizado. O el parque móvil de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia utilice ruedas recauchutadas. O cuando la Diputación de Málaga haga un concurso por sus ayuntamientos, que el mobiliario urbano sea de material reciclado. O como hizo un ministerio holandés, bueno, la Agencia Flamenca de Residuos en Bélgica, que hizo un edificio nuevo y todas las sillas, todo el mobiliario era reutilizado. Y por tanto se tendrá que forzar esto reglamentariamente, porque hace años que hablamos de libros blancos de compra pública, pero no acaba de arrancar en ninguna parte de España. Es muy testimonial. Sí, es que es muy complicado porque yo, por ejemplo, yo estoy en el Comité Técnico de Normalización de Economía Circular y, claro, establecer una norma que certifique la circularidad como tal, imagínate, es
dificilísimo, ¿no? Pero bueno, este es otro debate, este ya puede ser otro debate para otro momento que te emplazaremos seguramente, ¿vale? Zaragoza, R. Zaragoza, no sé qué significa, si es Ramón Zaragoza o Rubén Zaragoza, nos pregunta, ¿qué podemos hacer con el gran problema de las quemas agrícolas? Bueno, yo no sé si Zaragoza es de Murcia o es de otra comunidad autónoma, pero en Murcia tenemos ese, sí, de Murcia, dice que es de Murcia, perfecto. Pero sabes que este problema de las quemas agrícolas es tela marinera. Dice, ¿qué podemos hacer con el gran problema de las quemas agrícolas cuando la administración es la primera que mira hacia otro lado? ¿Las quemas agrícolas tendrán algún día fin? ¿Los agricultores verán el valor de oportunidad que tienen sus residuos? O sea, aquí entiendo, ¿vale? Me lo permite Zaragoza, entiendo como su producto para introducirlo, ¿no?, en esa circularidad. ¿Cómo lo ves tú, Josep María? Claro, los quemas agrícolas son, yo que soy hijo de agricultor, son una de las grandes causas de afectación climática. Y por un lado, esto se limitará. 2, perdemos recursos, biomasa para hacer pellets para quemar, pero de una forma ordenada, o perdemos recursos para hacer biogás, para digestar, ¿no? Por tanto, yo entiendo que habrá una limitación pronta, pero requiere un diálogo con el mundo agrario. ¿Qué sería lo óptimo? Que cada cooperativa tuviese trituradores que pusiese a disposición de sus agricultores, lo pudiesen triturar y llevar ese material triturado a la cooperativa para hacer X elementos. O estudiar qué hacer. Por ejemplo, ahora se ha descubierto que con las hojas del olivo, que tiene grandes valores potenciales farmacéuticos y otros temas, se pueden desarrollar cosas, ¿no? Por tanto, requiere un diálogo. Está claro que esto va a pasar o pasará de una forma rápida a la prohibición, pero tiene que haber un diálogo y qué hacemos con ello, ¿no? El problema del legislador es que a veces prohibimos y no miramos qué impacto tiene, ¿no? Requiere diálogo, pero se van a terminar prohibiendo en todas partes, sin ninguna duda. Muy bien. Pues yo creo que yo comparto completamente la opinión contigo, porque además creo que es un producto ya es que ya no lo llamo ni siquiera subproducto ni residuo, o sea, lo llamo producto, o sea, producto o recurso, ¿no?, de tremendo valor, ¿no? Francisco Menchón nos pregunta que si podrías comentar algo sobre los RCDs, ¿no? O sea, los residuos de construcción y demolición, si esta ley, que antes lo comentaste por encima, porque recuerdo alguna diapositiva que vi un poco información sobre los RCDs. Bueno, ¿qué novedades así como importantes, ¿no?, nos trae esta ley? Primero, nos recuerda una cosa que hace años que incumplimos, que tendríamos que llegar al 70% de su reciclaje. La otra, que obliga a separar en obra por fracciones. Y por tanto, cuando hacemos una gran o pequeña obra, más fáciles son las grandes, pues tiene que haber los contenedores para plásticos, para madera, para si puede ser residuo cerámico o hormigones. Esto la ley lo establece, pero repito, como otros muchos aspectos de esta ley y de la anterior, si no hay realmente una voluntad de inspección, no sirve para nada, porque la ley del 2011 ya establecía temas de reciclaje de residuos de la construcción y no hay. ¿Cuál es el problema de los residuos de la construcción? Que no hay mercado. ¿Por qué? España es un país rico y Murcia es un territorio rico en áridos naturales, el coste de extracción puede estar 4 o 6 euros la tonelada y reciclar un buen material puede costar entre 10 y 12. Vamos, seamos serios. Yo soy el arquitecto, el ingeniero o el constructor y digo, bueno, a 5 euros un producto natural sin ningún problema. A 8 euros uno que no, por mucho que tenga, pues me voy a este, ¿no? Por tanto, se tiene que forzar crear un mercado, porque si no las campas están llenas de residuos de la construcción. Y si no, y por tanto, si están llenas, nadie va a reciclar. Por tanto, a haber un mecanismo, como prevé la ley, un pequeño impuesto de 1,5 € por tonelada que va vertido a vertedero, y por otro lado, crear vía la compra pública. Por ejemplo, en Cataluña está a punto de salir, que también ha costado un montón de años, que todo un decreto regional, que toda obra pública o privada, como mínimo, tiene que consumir un 5% diario de reciclados. Así creas mercado. Claro, claro. Porque si no, no sé cuál es el valiente que se aplica a hacer una planta de reciclaje de residuos de la construcción en España. Justo yo tengo un cliente desde hace muchos años, que además fue uno de los primeros que puso en marcha una planta de RCDs, ¿no? Y claro, tenía el problema ya no solamente de encontrar mercado, sino
de que las empresas que producían, que generaban esos RCDs, no iban a esta planta de tratamiento. O sea, el residuo se perdía por el camino. No sé si me explico correctamente. Entonces, claro, tenían ese problema. Ahora es verdad que la planta está trabajando mejor, pero todavía, vamos, del plan de negocios que hicieron con todo lo que era la valoración de la generación de estos RCDs a lo que realmente están tratando, pues, vamos, no hay el día y la noche, ¿no? Exactamente. Vale, luego otro comentario con respecto al derroche alimentario. Ahora mismo ya sabes que hay cuando hablamos de crear ese mercado, ¿no? El mercado se crea por una necesidad, ¿no? Cuando hay realmente una demanda. Entonces ahora, igual que existió en su día las plataformas, por ejemplo la de Vinted, la de Wallapop, ahora tenemos otras plataformas como por ejemplo Too Good To Go que se dedican justo a eso, a intentar evitar el desperdicio alimentario. Y más aún, vamos a distintos centros comerciales o distintos supermercados, ya vemos zonas, más allá de lo que tú comentas de los habitáculos, ¿no? Para la compra a granel o para productos que estén envasados en envases que sean reciclados, que ya, pues antes de que se ponga malo ese producto, pues se hace una rebaja sobre el precio. Entonces, de alguna manera, también estamos generando esa concienciación tan importante de la que hablábamos hoy tú y yo previamente a la charla. Me parece tremendamente interesante otra cosa que comentaste sobre la identificación. Estoy haciendo un pequeño resumen de las cosas que yo he visto, más allá de todo lo que son los distintos artículos, ¿no? De lo que he visto que podríamos poner el punto de atención. Identificar al usuario. Brutal. Esto tiene que ser al usuario, me refiero al generador, al generador de ese residuo, esa basura, ¿no? Que estábamos viendo. Esto se podría hacer aplicando, por ejemplo, ahora mismo estamos en la cuarta revolución industrial, estamos en una revolución que es cibernética, blockchain, Internet de las cosas, inteligencia artificial. O sea, esto puede ayudar y puede facilitar esa identificación y también trabajar, bueno, pues en la penalización, ¿no? Por ejemplo, en Alemania te penalizan si tú sacas una bolsa de basura que no es del color del día, te penalizan. E incluso te la abren para ver qué tienes dentro, ¿no? En España eso obviamente no se hace. Con respecto al artículo 43, me parece súper interesante, de los scraps, o sea, hablamos de los sistemas integrales de gestión. Esto que asuman los costes totales me parece increíble. Esto que me sale en mi vena localista, he estado 24 años alcalde, que era la eterna lucha que tenían los ayuntamientos, la Federación Española de Municipios o las regionales, claro, repito, a expensas de los productores, pero claro, los ayuntamientos decían, me pagan una parte y es todo el coste total, no pasa. Y realmente es muy importante. Es decir, en el fondo, cada uno responsabilizarse de nuestros actos, como consumidores o como productores, ¿no? Y por tanto, esto es un tema importante y es una vieja lucha, ¿no? Repito, Europa tiene muy claro, señor productor, señor importador, no puede lavarse las manos y tiene que ser responsable del coste total de recuperar el residuo de su producto. Exacto. Sí, porque es que realmente lo que ocurre con los SIFs, con los scraps, lo que ocurre es que nos trasladan, y me incluyo, la responsabilidad final al consumidor. O sea, no es, o sea, te lo trasladan de una forma u otra. No sé si estás de acuerdo conmigo, José María, o no, pero, sí. Pero es lo que yo he podido observar, y a lo mejor soy políticamente incorrecta, pero lo he visto, lo veo y continuamente. Incluso en algún caso se ha aplicado, te puedo hablar, Ambilan, por ejemplo, en los inicios, aplicaba esa tasa de RAE, ¿vale? Al consumidor, ¿no? O sea, realmente tú ya pagabas como consumidor pagabas por la gestión de ese residuo. En teoría todos pagamos, lo que pasa, a veces está oculto, todos pagamos. Por ejemplo, un neumático, una medida puede ser 2 euros de impuesto verde por neumático o 20 euros por una nevera. Lo que pasa que no nos al momento de la factura, el neumático sí, que lo ves en los talleres, pero en muchos casos no ves desglosado el impuesto, o no le han puesto la carga de reciclar o recuperar una nevera o un neumático o una botella de PET, ¿no? Es decir, en el fondo, la clave está que aquí hay responsabilidad para todos, ayuntamientos, empresas, consumidores, que cada uno tiene que cargar la suya, que nosotros como ciudadanos tenemos la nuestra, que en el fondo es, bueno, intentar, si nos dejan, generar menos residuos, y cuando lo generamos tenemos que llevarlo donde toca, separarlo en casa es la mejor, porque es lo que cuesta menos dinero.
Porque todo lo que sea meter maquinaria para tratar residuos, esto es carísimo, ¿no? Sí. Por lo mejor es separar en casa, o utilizar bien el sistema de contenedores que tenemos en la calle de nuestro municipio, de nuestro pueblo. Y por otro lado, el productor tiene que asegurarse que lo hacemos bien, ¿no? Y si no lo hacemos bien porque esto medio ambiente no nos importa, tiramos el casco de la botella a la primera esquina, pues mecanismos para que nos eduquen. Y el sistema de depósito es clave. Es decir, repito, alemanes y daneses no son más guapos y más altos que nosotros, sino porque en Alemania una botella de cerveza pues tiene tiene este depósito de 20 céntimos. Y la gente dice, bueno, 5 botellines o 5 latas de cerveza es €1, por tanto nadie tira nada, porque lo recupera y va al supermercado o a la tienda y le devuelven el dinero, ¿no? Y por eso son medidas que en España, tanto el pago por generación, como decías, el tema del pago por buenas prácticas, como el tema de la fiscalidad, se ha desarrollado tarde. Y repito, si Europa recicla de media más que España, no es que sean más guapos, sino que han utilizado mecanismos fiscales y económicos y la inspección para que las cosas se hagan bien, ¿no? Y otra consulta que nos llega con respecto a las empresas de construcción o las empresas industriales, o sea, ¿qué nos podrías comentar sobre la aplicación directa de esta ley, más allá de los RCDs que hemos hablado o de distintos, lo que has comentado, de la introducción de las distintas disposiciones o artículos de la ley de forma gradual, ¿no? De forma, digamos, cronológica, ¿no? Claro, el sector de la construcción es un sector que se verá afectado próximamente por nuevos reglamentos, especialmente para maximizar la recuperación de materiales y el famoso concepto de que un edificio es un banco de materiales y, por tanto, igual que un ingeniero tendrá que repensar un proceso productivo, un arquitecto acompañado de los apoyos oportunos tendrá que repensar cómo hace un edificio, que al final de su vida útil, esos famosos 50 años de amortización de un edificio, pues repensar que al final de la vida útil cómo se desensambla todo y cómo se aprovecha todo. Y habrá una fuerte legislación para, uno, garantizar esta reciclabilidad en el mundo de la construcción, de recuperar materiales, de integrar materiales reciclados en el propio edificio, y habrá toda una serie de elementos que desde el fabricante de la lana de vidrio, que es el aislante, o el famoso fabricante de pladur o de los techos de yeso, todo esto se tendrá que recuperar. Claro. Claro, es que también cuando yo he estado con ingenieros y también incluso en el Colegio de Murcia, el Colegio de Ingenieros de Murcia, se estaba planteando si la economía circular iba a entrar también, tú sabes que los proyectos se visan, ¿no? O sea, si realmente se va a contemplar como parte importante, ¿vale? De los proyectos, cuando a la hora de visarlos, no sé si se va a dar más puntos, menos puntos, o valoraciones, o por ejemplo, se va a dar un tic positivo si tienes un BREEAM o si tienes un certificado verde, ¿sabes? O sea, eso nos falta como sociedad. Es decir, que una empresa tenga el EMAS se paga poco, no se valora, ¿no? Yo creo que como sociedad nos falta que esto, como administraciones, a la hora de contratar, por ejemplo, pongamos en valor aquella empresa que está en el registro EMAS o que tiene una norma de calidad ambiental. Esto aún nos falta dar valor. Hay otros países con una cultura ambiental más profunda que dan valor a este tipo de acciones. Pero la circularidad aparecerá en los proyectos. Por ejemplo, en Cataluña, esta obligación, hicimos un trabajo intenso con el Colegio de Arquitectos de Cataluña en este caso, y con el ITEC, en el Instituto Tecnológico de la Construcción, para que el técnico que hace un proyecto de construcción determine qué porcentaje de los materiales puede ser reutilizado y en base a esta orden de Cataluña del 5%, pues el ingeniero, el arquitecto o el proyectista del proyecto tiene que declarar bajo su firma que del monto total de materiales utilizados en esta obra, el 5% corresponde mínimo a este porcentaje y a estos materiales. Claro, y así obtener por lo menos una garantía, ¿no?, de circularidad. Con el cumplimiento de la ley, no se ha sancionado. Claro, y luego también poder quizás volver, yo no sé si recuerdas tú las deducciones fiscales que se plantearon hace años, que luego creo que fue, lo estoy diciendo de memoria, perdóname si me equivoco con el año, creo que fue hasta 2013-2014, las que eran deducciones fiscales que se aplicaban a proyectos que tuvieran, entre comillas,
un matiz sostenible. Entonces, tú piensas que los proyectos, pero claro, estamos en un colegio de ingenieros, nos importa muchísimo todo lo que tenga que ver con la construcción, con la ingeniería, con las naves, con lo industrial, ¿no? ¿Piensas que va a volver esto? Porque al final esas deducciones fiscales que se fueron aplicando a través de los presupuestos generales del Estado año a año, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas esto, que Sí. esto muchísimo y funcionaba genial, que se variaba, ¿no? Variaba, por ejemplo, un año eran un 6%, otro año eran un 8%, un 10%, ¿no? De vueltas a primeras desapareció esta deducción fiscal. Hemos conservado las de I+D+I, por supuesto, y las de innovación sostenible, pero no estas que te hablo yo y que muchas empresas industriales se acogían a la deducción fiscal. Yo hablo ahora de los proyectos, que es lo que a mí bueno, tengo la obligación de preguntarte por ellos, ¿no? Código técnico de la edificación, proyectos, vamos a tener un certificado verde para esos proyectos. ¿Cómo lo ves tú como exdirector de la Agencia Catalana de Residuos? La clave es esto, generar sellos ambientales que después el mercado te los ponga en valor, ¿no? Que esa es la clave, ¿no? Que te den puntos en las subvenciones, que te den puntos que te permitan llegar a deducción de impuestos de sociedades, a deducciones regionales o deducciones a nivel estatal, ¿no? La clave es esto, repito, si holandeses y alemanes son los reyes de la economía circular, es porque es una amalgama de medidas. Penalización de vertedero, pero ayudas económicas para investigar y desarrollar patentes y productos, deducciones fiscales. Yo fui el año 2015 a Holanda a la presentación del Mark Rutte, el primer ministro holandés, del Plan de Economía Circular de Holanda, 2015. Y lo tenía muy claro. A quien apoyaban en los grandes bancos, las grandes compañías, y el gobierno que daba deducciones fiscales, porque el mecanismo para cambiar es esto, legislación, inspección y apoyos económicos. Claro. No hay ningún milagro, es que no es cuestión de milagros, no, es cuestión de elementos prácticos y mecanismos transformadores, que es la legislación, los apoyos económicos, y no incentivos eternos, pero para desarrollar un cambio social requiere durante un tiempo, igual con la fotovoltaica, para arrancar una tecnología que madure en el tiempo requiere una inversión, un apoyo económico. Esta es la clave, es la suma de diferentes medidas. Entiendo que España, con la crisis del 2008, quedó pelada y el Ministerio de Hacienda se cargó las deducciones para tener recurso. Pero si queremos transformar la sociedad española y la sociedad murciana, tiene que haber mecanismos de ayuda. No podemos dejar solo al mercado, porque solo no puede muchas veces. Por tanto, ayudas temporales y incentivos económicos y fiscales temporales son necesarios para transformar el país hacia la circularidad. Claro, no, eso totalmente de acuerdo, porque luego al final tú puedes tener toda la voluntad, la buena voluntad del mundo para introducir, por ejemplo, cuando estamos hablando de carreteras, que sabes que dependiendo del tipo de carretera, sobre todo si son privadas, pues puedes introducir parte de asfalto reciclado, ¿vale? Entonces, un mínimo porcentaje, pero claro, reciclar un asfalto no es fácil y es, conlleva pues un desembolso económico que a lo mejor no lo vas a ver, no te va a repercutir positivamente en otro aspecto, más allá de tu buena conciencia ambiental o de tu reputación, que bien hiciste referencia a ello antes, ¿no? O sea, esa reputación y esa imagen de marca que no deja de ser un tema de marketing, ¿no? Al fin y al cabo que todo el mundo quiere, ¿no? Ese marketing circular que no se convierta, por favor, en greenwashing, ¿no? Exacto. No hay tiempo más por greenwashing. Claro, el papel ejemplificador de las administraciones es muy importante en este caso, ¿no? Sí. Ya no digo las grandes compañías, pero la administración tiene un papel importante para jugar en esto y no acaba de ser un motor. Sí, es complicado. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí los ingenieros, me imagino yo, ¿no? Sí, para poder introducir, ¿no? Todas estas novedades en los proyectos. Y además que es que hay tal nivel de desconocimiento, lo hablamos, Josep María, qué hacer con un subproducto, cómo tratarlo, cómo ecodiseñar, o sea, ya hablando ya desde la parte industrial, ¿no? Agroalimentario, por ejemplo, sector agroalimentario, maquinaria. Los ingenieros de Murcia, una gran mayoría de ellos trabajan en el sector agroalimentario, entonces pueden hacer muchísimo, ya con un cambio de procesos, con simplemente modificar 2 o 3 cosas se puede conseguir, y es más, el tener la voluntad, y que te dejen también, por supuesto, ¿no? Que
que el quedarte quieto y no hacer nada. Tenía una última pregunta de Santiago, que ahora hace referencia, lo voy a enlazar con esto, y ya si no hay más preguntas, pues ya te liberamos, que sabemos que tienes que ir a una asamblea en la que tenía que estar yo contigo, pero no me queda como 3.000 kilómetros de distancia, con lo cual va a ser complicado. Una pregunta, Santiago nos comenta, bueno, habla sobre temas de residuos de gran nivel, pero sobre todo de toda su pregunta me quedo con una parte que te comento. Entonces, se está pensando en reservar ayudas a los emprendedores que quieran dedicarse, emprendedores ingenieros, ¿vale? Estamos entendiendo que como tú también ya conoces bien el mundo de la ingeniería, Josep María, el ingeniero, casi un gran porcentaje de los ingenieros son autónomos. O sea, trabajan en pequeños estudios, colaboran, ¿no? Otros pueden estar contratados por cuenta ajena, pero muchos son autónomos, o sea, son emprendedores. Al final, como has dicho tú que tú eras y como soy yo, ¿no? Se está pensando en reservar ayudas o preparar ayudas para motivar el emprendimiento en esta línea, la reparación por ejemplo, de electrodomésticos, formación de futuros reparadores, algo así. Yo creo que la clave, hay dinero y habrá dinero. Es decir, en Cataluña, que tenemos cánones de impuestos sobre el vertido y incineración desde el año 2004, la recaudación del año 2020 eran unos 90 millones de euros. Estos 90 millones de euros, el 96% lo devolvíamos en ayudas al mundo local, al mundo de los gestores privados, una línea de 10 millones de euros para mejorar los gestores privados y un acuerdo con Acció, que es la Agencia de Desarrollo de Cataluña, para crear líneas de I+D+I de hasta 150.000 euros para que ingenieros con sus clientes pues desarrollasen cómo minimizar aquel residuo, cómo aprovechar aquel residuo. Por tanto, esto pasará en Murcia. Los municipios de Murcia y las industrias pagarán un canon que recaudará el gobierno de Murcia y, por tanto, el gobierno de Murcia tiene la potestad de qué hace con este dinero. Bueno, mi doble faceta de empresario y exmunicipalista, ¿qué diría yo? Los ayuntamientos de Murcia iría a ver al gobierno regional a pactar con el consejero, oye, estos dineros que recaudaríamos del canon, pactemos para mejorar la selectiva, y si no, yo iría con el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos y con los gremios de gestores de Murcia a pactar con la consejería, pues líneas de desarrollo, de I+D+I, ¿no? No hace falta miles de millones de euros. La línea en Cataluña era 1,5 millones de euros al año, 2 millones de euros al año, 3, depende del año, que permitía que aquellos pequeños proyectos de hasta 150.000 euros subvencionados, y a veces cuando venía un consultor, un ingeniero con una empresa, podíamos llegar hasta 300.000, pues ayudar a desarrollar. Y como decías, la rica industria agroalimentaria murciana, pues proyectos de optimizar envases, de residuos que generan actividad, hacer los subproductos. Yo creo que hay que investigar mucho con cáscaras de una serie de elementos que tienen valores importantes, desde el hueso de la vid o de la aceituna o de otros productos, que hay muchos elementos a estudiar y analizar, y por tanto es una oportunidad. Si el gobierno murciano decide, y ahora me meto en política, perdón, destinar parte del dinero que recaude en canon en este tema, es una gran oportunidad. Pero tenéis que apretar al gobierno y a la consejería oportuna para que este dinero recaudado a partir del año 2023, porque el canon entra en vigor el 23, la recaudación del 23, que para el 2024 se establece en alguna línea de ayudas. Por modesta que sea, se empieza por pequeños pasos. Sí. Totalmente, y desde el colegio, si me lo permites, Alfonso, no voy a desvelar secretos del colegio, pero sé que desde el colegio se está ideando, ¿vale? Líneas de trabajo en este sentido. ¿Verdad, Alfonso? No digo nada más, ¿vale? No digo nada más. Yo, Alfonso, y de nuevo os puedo mandar las bases que cada año publicamos en Cataluña de estas líneas de apoyo que decimos, de núcleos de apoyo, ¿vale? Para que veáis por dónde van los tiros. Pues te lo agradeceríamos muchísimo, porque así podemos con esas bases acercarnos a alguna administración pública o incluso ver si podemos acogernos a algún fondo social europeo o alguna de estas cositas que... No vayas tan lejos. El gobierno regional recaudará un dinero para canon divertido. Pues aprovechad este canon. Vale, tomo que nota. os incluyan en el reparto. Soy muy obediente, tomo nota, ¿vale? Canon, perfecto. Pues si nadie tiene ninguna otra pregunta, porque ya me sabe un poquito más, Josep María, porque sé que tienes que ir a la asamblea,
Bueno, pues me gustaría darte las gracias por parte del colegio, dar las gracias también a todos los asistentes y la verdad que ha sido muy, no sé, nos has iluminado bastante esta ley. Todavía tendremos que hablar mucho sobre ella, ¿verdad que sí? Porque trae tela y trae mucho, va a llover mucho, pero yo creo que tenemos una oportunidad. Dime que sí, por favor, yo con eso me quiero quedar. Sí, Una sí, sí, gran no. oportunidad para los ingenieros, ¿verdad que sí? Del todo, porque hay mucho desarrollo, mucho cambio que hacer y necesitamos que hagáis esta función de acompañamiento al sector especialmente económicos e industriales, pero también a otros sectores, que la Sí. visión del ingeniero es necesaria para transformar desde recogidas locales a Sí. temas de producción en todos los ámbitos. Por tanto, requiere que os forméis, os preparéis y estéis atentos a la legislación que va a cambiar muchísimo. Ya sé que esto es un palizón, pero va a cambiar forzosamente. Por tanto, los que estéis al día y con el ojo avizor y viendo oportunidades, es un tiempo como ha sido en Cataluña siempre. El medio ambiente es una gran oportunidad. Sí. Es una gran oportunidad. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a dejar que Alfonso, si no te importa, haces los honores de clausura. José María, gracias. Muchísimas gracias, Dino. La verdad es que tu intervención, José María, pues, estaba sustentada en unas expectativas que se han cumplido, ¿no? Porque con la ilustración que nos has dado, con la aplicación de esta ley, y efectivamente esperamos a futuro que esta ley se desarrolle con los correspondientes reglamentos para poder aplicarla, porque si no, se quedaría como se quedó la ley del año 2011, se quedaría ahí un poco huérfano, ¿no? De aplicación y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que espero y deseo, yo creo que el Gobierno regional de Murcia desde hace ya 2 años ya nos comunicó a los colegios profesionales y a las asociaciones empresariales y demás de todo esto la idea de que, bueno, de que la economía circular se tiene que implantar en toda la fase productiva y en todos los sectores de la economía, el sector industrial, sector de la construcción, sector agrícola y demás, ¿no? Y los colegios profesionales yo creo que tenemos mucho que decir en ese aspecto, ¿no? Y los colegios profesionales a través de nuestros colegiados, que son los profesionales que tienen que diseñar, que tienen que implantar esa industria y esa tecnología que debe de mejorar lo que es la eficiencia en el tema de la gestión de residuos y en la producción de los mismos. En esa tarea estamos. Es muy compleja, es muy difícil y nos va a llevar, como es lógico, pues mucha formación y mucha información también, ¿no? Para poder desarrollarlo. Pues Muchas gracias. Gracias, es un placer, a vuestra disposición siempre, ya lo sabéis. Nos quedamos con tu contacto, ¿vale? María está ahí. Por favor, todo el mundo a seguirlo en LinkedIn, que tiene una cantidad de información y es una persona que se mueve mucho y que está en muchísimos sitios. Muchas gracias y nos vemos en Barcelona, ¿vale? Muchas gracias. Un saludo a todos. Espero veros presencialmente en Murcia bien pronto. Ha sido un placer. Gracias. Igualmente, hasta la vista. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adiós.